Imaginen nacer en un hogar donde la palabra de Dios no es un refugio celestial, sino una prisión maldita. Para Edward Theodore Gain, su niñez fue el preludio de un oscuro destino, moldeado por la opresiva figura de su madre. Augusta Gain no era solo una mujer devota, era una fanática implacable, convencida de que el pecado estaba en cada rincón del mundo, especialmente en las mujeres, y su misión era salvar a su hijo de ese fuego eterno. Desde pequeño, Ed vivió bajo un régimen de aislamiento absoluto. Nacido el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, su mundo se limitó a los muros de su hogar. Augusta, su madre, tenía una visión distorsionada del cristianismo, que controlaba cada aspecto de la vida de Ed y su hermano Henry. Consideraba a las mujeres, excepto a ella misma, como herramientas del demonio, destinadas a llevar a los hombres al pecado y la destrucción. Para Augusta, cualquier interacción social que no estuviera supervisada por ella, era una puerta abierta al mal. A pesar de su fervor religioso, el hogar de los Gain no era un refugio de paz. George, el padre de Ed, era un alcohólico violento e inútil, que servía como ejemplo del fracaso masculino según Augusta. Este ambiente tóxico creó en Ed una dependencia enfermiza hacia su madre, a quien veía como la única figura de autoridad y amor en su vida. Augusta reforzaba esta relación simbiótica con sesiones diarias de lectura de la Biblia, donde recitaba pasajes sobre la condenación eterna y la corrupción de la carne. Ed, un niño tímido y fácilmente influenciable, absorbía cada palabra como verdad absoluta. Su infancia no incluía amigos ni juegos, solo trabajo duro en la granja y sermones interminables. La calle es un lugar para los malvados, solía decir Augusta, cerrando cualquier posibilidad de que sus hijos formaran conexiones con el mundo exterior. Sin embargo, no todos en la familia estaban dispuestos a seguir bajo el yugo de Augusta. Henry, el hermano mayor de Ed, comenzó a cuestionar la autoridad de su madre y a criticar su influencia sobre Ed. Esto creó una tensión en la familia que llegó a un punto crítico en 1944. Durante un incendio en los campos de la granja, Henry murió en circunstancias que aún hoy despiertan sospechas. Aunque las autoridades determinaron que se trató de un accidente, muchos vecinos especularon que Ed pudo haber estado involucrado. Después de todo, el cuerpo de Henry fue encontrado en un lugar donde el fuego ni siquiera había llegado. Pero el golpe más devastador para Ed llegó años después, en 1945, cuando su madre falleció tras una serie de derrames cerebrales. La muerte de Augusta marcó el inicio de la desintegración total de su mente. Perdí a mi mejor amiga y a mi único amor verdadero, diría más tarde Ed sobre su madre. Desde ese momento, el hombre tímido y retraído comenzó a transformarse en el monstruo que el mundo conocería como el carnicero de Plainfield. En esta etapa de su vida, la semilla del horror ya estaba plantada. El aislamiento, la represión emocional y la dependencia absoluta hacia una figura opresiva formaron una combinación mortal. Ed quedó completamente solo en la granja familiar, rodeado de recuerdos de su madre y de un silencio que poco a poco lo empujó hacia la locura. 16 de noviembre de 1957, un día como cualquier otro en el tranquilo pueblo de Plainfield, Wisconsin. Los habitantes seguían con sus rutinas habituales, ajenos al horror que estaba por revelarse. Cuando Bernice Worden, la amable dueña de la ferretería local, no regresó a casa esa noche, su hijo Frank, preocupado, decidió investigar. Lo que comenzó como una búsqueda de rutina, terminaría destapando uno de los casos más macabros de la historia criminal de los Estados Unidos. La primera pista surgió en la ferretería. En el registro de ventas, el último cliente había sido Ed Gain. Los testigos lo habían visto en la tienda esa mañana, comprando anticongelante. La policía se dirigió a su granja para interrogarlo, sin imaginar lo que encontrarían. Al llegar, los agentes se enfrentaron a un panorama desolador, una casa en ruinas, rodeada de herramientas oxidadas y pilas de basura. Pero fue al entrar que el verdadero horror se reveló. En una de las habitaciones traseras, colgando del techo como un animal cazado, estaba el cuerpo de Bernice Worden. Su cadáver había sido mutilado, decapitado y despellejado parcialmente. Lo que los agentes descubrieron después en la casa, convertiría a Ed Gain en una leyenda macabra. Dentro de la casa, encontraron artefactos inimaginables, productos de una mente perturbada. Máscaras hechas de piel humana, cuidadosamente cosidas, una silla tapizada con piel humana, tazones fabricados con cráneos humanos, un cinturón decorado con pezones humanos, la cara de Mary Hogan, otra víctima desaparecida años antes, guardada en una bolsa de papel, lámparas y guantes hechos de restos humanos. Era como si hubiéramos entrado en la escena de una pesadilla, algo tan grotesco e inenarrable que no parecía ser real.
dijo uno de los oficiales presentes en el registro. Ed confesó que gran parte de estos artefactos no provenían de sus víctimas, sino de cuerpos que desenterraba en cementerios locales. Durante años había visitado tumbas recién excavadas, robando cadáveres para satisfacer sus macabras necesidades. Pero su fascinación no era solo con los cuerpos, su objetivo final era más oscuro. Quería recrear a su madre. Inspirado por revistas médicas y mitos sobre rituales de transformación, Ed intentó fabricar un traje con piel humana para convertirse en Augusta. En su mente perturbada, creía que al hacerlo, podría recuperar la conexión perdida con la única persona que había amado. Aunque Gain solo fue acusado de 2 asesinatos confirmados, los hallazgos en su granja sugieren que su lista de víctimas podría haber sido mayor. Las autoridades nunca lograron identificar todos los restos encontrados en su hogar. Los crímenes de Ed Gein no solo horrorizaban por su brutalidad, sino también por su metódica ejecución. Plainfield nunca volvió a ser el mismo, y el caso marcó el inicio de una era en la que el monstruo ya no estaba escondido, sino que podía ser tu vecino. Para entender a Ed Gein, no basta con mirar sus crímenes, hay que adentrarse en las profundidades de su mente. ¿Qué llevó a este hombre aparentemente inofensivo, conocido por su timidez y comportamiento retraído, a cometer actos tan atroces? La respuesta yace en una compleja mezcla de traumas infantiles, trastornos mentales y una obsesión enfermiza con la figura materna. Tras su arresto, Ed Gein fue sometido a extensos exámenes psiquiátricos. Los expertos quedaron desconcertados por la manera en que justificaba sus acciones. Según Ed, no veía nada malo en desenterrar cadáveres, o en usar partes humanas para crear sus artefactos. En su mente, estas prácticas no solo eran normales, sino necesarias para reconectarse con su madre, y aliviar así su profunda soledad. Los psiquiatras diagnosticaron a Ed con esquizofrenia y psicosis, además de un severo trastorno de personalidad. Estas condiciones, combinadas con su dependencia emocional hacia Augusta, crearon un cóctel explosivo que lo llevó al borde de la realidad. El vínculo enfermizo con Augusta es la clave para entender su psicología. Desde niño, Ed desarrolló una adoración casi religiosa hacia su madre. En su mente, ella no solo era su guía moral, sino también su única conexión significativa con el mundo. Cuando Augusta murió, Ed quedó emocionalmente devastado, y perdió cualquier sentido de propósito. Incapaz de aceptar su pérdida, comenzó a buscar formas de reconstruirla. Yo quería estar cerca de mi madre de nuevo, confesó Gein durante los interrogatorios. Esta necesidad impulsó su comportamiento, desde robar cadáveres hasta los asesinatos de Mary Hogan y Venice Warden. Ambas mujeres compartían rasgos físicos con Augusta, lo que sugiere que Ed buscaba inconscientemente sustituir a su madre. Otra dimensión clave en el análisis psicológico de Gein es su relación con la muerte. A diferencia de otros asesinos en serie, Ed no mataba por placer o poder, sino por una extraña forma de necesidad emocional. Esto lo convierte en un caso único dentro del ámbito criminal. Su incapacidad para diferenciar entre lo moralmente correcto y lo grotescamente aberrante demuestra cómo su percepción de la realidad estaba completamente distorsionada. Además, Gein mostró características de un trastorno obsesivo-compulsivo severo. La precisión con la que elaboraba sus artefactos y su obsesión por recrear ciertos rituales reflejan un comportamiento metódico y repetitivo. Sin embargo, lo que realmente aterra de Ed no es solo su psicología, sino cómo sus acciones nos obligan a cuestionar qué tan fina es la línea entre la cordura y la locura. Los psiquiatras concluyeron que Ed era incompetente para enfrentar un juicio, debido a su estado mental. Fue enviado al Hospital Central Estatal para Criminales Dementes en Waupun, Wisconsin, donde permaneció el resto de su vida. Durante su tiempo en la institución, los médicos lo describieron como un paciente tranquilo y cooperativo, alguien que no encajaba con la imagen del monstruo que el mundo había construido. El caso de Ed Gein no solo sacudió al sistema judicial y la comunidad psiquiátrica, sino que también dejó una pregunta inquietante: ¿qué tan lejos puede llevarnos el dolor y la obsesión cuando la mente se desmorona? Aunque Ed Gein murió en 1984, su legado sombrío sigue vivo. Sus crímenes no solo dejaron una cicatriz imborrable en el pequeño pueblo de Plainfield, sino que también trascendieron a la cultura popular, convirtiéndose en la inspiración para algunos de los personajes más aterradores de la historia del cine. Gein se transformó en el arquetipo del asesino en serie en la ficción. Pero, ¿cómo un hombre tan perturbado pudo influir tanto en la imaginación colectiva? El caso de Gein salió a la luz en una época donde los asesinatos tan grotescos eran casi inimaginables. La idea de un hombre que creaba máscaras con piel humana y desenterraba cadáveres resonó profundamente en el público y en la industria del entretenimiento.
Su historia tenía todos los elementos de una narrativa terrorífica, una infancia traumática, una mente perturbada y un escenario sombrío, como la desolada granja de Plainfield. El primer personaje inspirado en Ed Gein fue Norman Bates, el infame protagonista de Psicosis, dirigido por Alfred Hitchcock. La novela original, escrita por Robert Black, se basó directamente en los detalles del caso de Gein, especialmente en la relación disfuncional entre Norman y su madre. Bates, al igual que Gein, tenía una obsesión enfermiza con su madre fallecida, que lo llevó a cometer actos atroces. Hitchcock inmortalizó esta dinámica en el cine, estableciendo un precedente para explorar la psicología de los asesinos en serie en películas. Sin embargo, la influencia de Gein no terminó ahí. En 1974, el cine de terror dio un giro más visceral con La Masacre de Texas, dirigido por Tobe Hooper. Aunque el personaje de Leatherface tiene características propias, su macabro gusto por las máscaras de piel humana y el mobiliario hecho de huesos fue una clara referencia a los descubrimientos en la granja de Gein. La película no solo fue un éxito, sino que redefinió el género del horror, llevando el miedo al terreno de lo grotesco y visceral. Otra figura aterradora, Buffalo Bill, de El silencio de los inocentes en Latinoamérica y El silencio de los corderos en España, también fue moldeada por el caso de Gein. Al igual que Ed, Buffalo Bill buscaba crear un traje con piel humana. Aunque esta película combinó elementos de varios asesinos reales, la influencia de Gein es innegable. El personaje de Bill encapsula el horror psicológico de Gein, su obsesión con la identidad y su desconexión de la realidad. Parte de su impacto cultural radica en que Gein no encaja en el estereotipo del asesino despiadado. No era un hombre carismático como Ted Bundy, ni un depredador calculador como Jeffrey Dahmer. Ed Gein era un hombre tímido, casi invisible, cuya monstruosidad estaba oculta bajo la apariencia de un vecino inofensivo. Esto lo hace aún más aterrador, la idea de que el monstruo podría ser alguien común, alguien que pasa desapercibido. Ed Gein no solo cambió el panorama del crimen en los Estados Unidos, también redefinió el miedo en la ficción. Sus actos, aunque macabros, sirvieron como un espejo oscuro de las profundidades de la mente humana y su capacidad para el horror. Ed Gein fue más que un asesino, fue un espejo retorcido de los miedos más oscuros de la humanidad. Su historia nos obliga a enfrentarnos a las preguntas más inquietantes. ¿Qué tan lejos puede llevarnos el aislamiento emocional? ¿Qué tan fina es la línea entre la obsesión y la locura? Y lo más aterrador, ¿podría cualquier persona común caer en un abismo similar si las circunstancias fueran las mismas? El legado de Ed Gein es una mezcla inquietante de horror y fascinación. Desde una perspectiva criminológica, su caso sigue siendo un referente para el estudio de los trastornos mentales extremos y su relación con el comportamiento criminal. Sus acciones no encajaban en el perfil típico del asesino en serie, no tenía un modus operandi claro, ni un deseo de matar por placer. En cambio, sus crímenes surgieron de una necesidad enfermiza, de llenar el vacío emocional dejado por la muerte de su madre. Este caso fue uno de los primeros en demostrar cómo los traumas infantiles y los factores psicológicos pueden desencadenar actos de violencia incomprensibles. Ed Gein también cambió la forma en que la sociedad percibe el horror. Antes de su arresto, el miedo a los criminales solía centrarse en actos más racionales, como robos o asaltos. Pero Gein introdujo algo diferente, el miedo al desconocido, al vecino aparentemente normal que podría esconder un oscuro secreto. Este nuevo tipo de horror, profundamente psicológico, se convirtió en la base para innumerables historias de terror en el cine y la literatura. En la cultura popular, Ed Gein dejó una marca indeleble. Las películas inspiradas en su caso no solo aterrorizaron al público, sino que también iniciaron un debate sobre la relación entre la vida real y la ficción. Psicosis, La Masacre de Texas y otras películas, no solo se convirtieron en éxitos de taquilla, sino que también redefinieron el género del terror, explorando las complejidades de la mente humana, en lugar de depender únicamente de sustos superficiales. En última instancia, el legado de Ed Gein no se limita a sus crímenes. Representa un punto de inflexión en cómo entendemos el mal, no como algo ajeno o sobrenatural, sino como algo profundamente humano. Su historia es una advertencia sobre los peligros del aislamiento, la represión emocional y la obsesión. También nos recuerda que aunque intentemos racionalizar el horror, hay actos que desafían toda explicación lógica. Ed Gein no solo marcó la historia criminal, dejó una cicatriz en el imaginario colectivo. Aunque su granja fue quemada y él murió hace décadas, su nombre sigue siendo sinónimo de los horrores que pueden ocultarse en los rincones más oscuros de la mente humana. ¿Es Ed Gein un monstruo, o simplemente el producto de un sistema que lo ignoró hasta que fue demasiado tarde? La respuesta, como su historia, sigue siendo escalofriante.
El caso de Ed Gein es un recordatorio aterrador de que los monstruos no siempre se esconden bajo las sombras. A veces, caminan entre nosotros, ocultos tras una máscara de normalidad. Su historia sigue fascinando y horrorizando, no solo por los crímenes en sí, sino porque nos obliga a reflexionar sobre los límites de la mente humana y el impacto de los traumas no resueltos. Si te atrapó esta historia y quieres seguir explorando los casos más impactantes de la historia del crimen, suscríbete a nuestro canal. Aquí desentrañamos los misterios más oscuros, analizamos las mentes más perturbadoras y te llevamos al corazón de los crímenes que cambiaron el mundo. Dale like si este video te hizo mirar tu entorno con nuevos ojos, comparte para debatir con otros fanáticos del True Crime, y déjanos en los comentarios, ¿qué opinas sobre Ed Gein? ¿Fue un monstruo único en su tipo, o el producto inevitable de un entorno tóxico y un sistema fallido? No te pierdas nuestro próximo episodio, donde exploraremos otro caso que redefine el significado del terror. Recuerda, en este canal, cada historia es más oscura que la anterior. Nos vemos pronto.